Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que estén súper bien. Bienvenidos nueva vez a su segmento Cuidando de ti. La semana pasada estuvimos hablando sobre independencia emocional sana y esta semana les tenemos un tema súper interesante que es el dolor psicogénico. Bueno, la verdad es que este tema que tenemos el día de hoy va a ser muy interesante porque no solamente lo vamos a tocar desde el punto psicológico o psiquiátrico, sino que también lo vamos a tocar desde el punto físico. Y para la definición vamos a dejar a Naomi. Bueno, el dolor psicogénico es un dolor severo y prolongado que va más desde una base psicológica que desde una base física. Sin embargo, esto no quiere decir que el dolor no sea real. Es un dolor que se siente bastante real y le suele suceder a las personas que, por ejemplo, le amputan una parte de su cuerpo, cuando sienten que ese dolor que tenían en esa parte del cuerpo sigue ahí aún después de que la parte del cuerpo se haya ido. Esto sucede mucho con las personas que tienen, por ejemplo, diabetes, este tipo de enfermedades que son que provocan que las personas se les tengan que amputar una parte del cuerpo. A esta afección se le llama el miembro fantasma y es que las personas sienten incluso el dolor que sentían en el miembro antes de que fuese amputado. Esto me parece muy interesante porque vemos aquí cómo la mente nos juega y nos hace pensar que todavía esa parte está ahí, incluso cuando ya la operación ha sido realizada, y que incluso se puede presentar por un tiempo tan prolongado que después de la cicatrización se puede seguir sintiendo esto. Es un poco interesante y complejo ver esta parte de cómo la mente nos hace creer algo y al final no es. Incluso ese tipo de malestares se pueden producir no solamente por una enfermedad física a una parte emocional, sino también de la parte emocional a una parte más física. Sí. Por ejemplo, también suele suceder esto de esos malestares o dolores psicogénicos cuando las personas tienen un trastorno de ansiedad o cuando son personas depresivas, cuando tienen una personalidad histrónica. También les suele suceder a las personas que tienen esquizofrenia. Y es por esto justamente que los doctores tienen que evaluar muchas cosas antes de poder dar un diagnóstico per se de que, bueno, estamos hablando de que este dolor es totalmente mental y no es físico. Por ejemplo, algo que hacen los doctores, según mi investigación, es que se encargan de estudiar el pasado psicológico de la persona. Se encargan de estudiar todos los antecedentes psicológicos para pues darse cuenta de si estamos hablando en sí de un dolor psicogénico. Por ejemplo, también se dan cuenta de la manera en la que la persona suele expresar, digamos, el dolor, suele describir el dolor. Muchas veces cuando los pacientes van donde un médico y les dicen descripciones que son demasiado exageradas, se podría decir, es muy probable que estamos hablando sobre un dolor psicogénico. También las personas que padecen de esto suelen describirlo de una forma un poquito vaga y no saben decir específicamente cómo les duele, dónde les duele, a diferencia de una persona que ya sí tiene un dolor físico. Por ejemplo, si a Carmen le duele un brazo, ella sabe que a mí me duele este brazo, tú sabes que te duele este brazo. Sin embargo, una persona que tiene un malestar psicogénico, como que divaga mucho y no es tan precisa como lo es una persona que tiene un dolor físico. No significa que el dolor físico no exista, porque sí existe, sino más bien que es una somatización de la parte emocional de la persona, en este caso. La verdad es que, por ejemplo, eso justamente que decías, que no son tan precisos para hablar acerca de qué les duele y dónde les duele, tampoco saben como que cuál es la raíz de ese dolor. Por ejemplo, si a mí me duele el codo, yo puedo decir, bueno, me di un golpe, me pasó tal cosa, o realmente no sé, pero creo que puede ser por tal cosa. Estas personas no tienen una idea precisa de ese dolor, de dónde viene, por qué viene. Entonces, esto es una de las cosas a recalcar. Y yo creo y considero que es muy fácil a veces nosotros poder identificar el trastorno o los dolores psicogénicos con lo que es el trastorno de somatomorfo, porque se parece mucho. Y es que cuando nosotros somatizamos, como ya hemos hablado muchas veces en este programa, es cuando la carga emocional que sentimos o algún tipo de situación emocional se va al plano físico. Y esto se parece un poquito, es un poco parecido a lo que es el dolor psicogénico. Y bueno, eventos que se pueden
sentirse, pueden ser traumáticos. Debido a esto, por eso es que traen este dolor psicogénico, porque son cosas psicológicas muy fuertes que se llegan a, como estuvieron diciendo antes, somatizar de una forma severa, con un dolor prolongado, con un dolor que se siente real, que es un dolor real, pero no tiene una base física, sino que su base es más psicológica, va más anexado a lo que es nuestra mente que a lo que es nuestra parte física. Exactamente. Y que de igual forma, cuando ya entendemos que lo que tenemos es un dolor psicogénico, producto de una enfermedad física, producto de una enfermedad mental, como ya también hemos mencionado, esto se trata claramente. Pero imaginemos que tenemos un dolor psicogénico por causa de estrés. Cuando las razones de estrés se van, el dolor también se va. Entonces eso es bastante curioso realmente. Sí, la verdad es que este tema es un tema muy amplio porque va desde cómo se ve desde la rama de la medicina hasta cómo se ve desde la rama de la psiquiatría, desde cómo se siente y se expresa el dolor en el cuerpo hasta cómo la mente nos hace creer que algo está y no está. Y la verdad es que me parece que cuando nosotros aprendemos a reconocer este tipo de situaciones es mucho más fácil poder saber si estamos enfrentándonos a un dolor psicosomático o psicogénico. Por ejemplo, justamente como decía Chris Smiling, si yo reconozco que me duele la cabeza o me duele el estómago frecuentemente por estrés, en el momento en el que el estrés se vaya o yo intente disminuirlo, el dolor va a disminuir o se va a ir. Entonces, por eso, cuando nosotros aprendemos a reconocer este tipo de dolores y de trastornos psicosomáticos, psicogénicos, es mucho más fácil para nosotros poder evitar o poder ayudar a que eso, no diría que se desaparezca, pero sí reconocerlo y poder trabajar en ello. Igualmente también es más complicado, pienso yo, si ya hay un trastorno psicológico detrás. Por ejemplo, una persona que tiene depresión y debe ser medicada, puede ser bastante complicado reconocer cuando el dolor está siendo mental. Sí, claro. Porque una persona que en su cuerpo le falta serotonina, obviamente va a ser muchísimo más complicado que reconozca si este dolor está siendo producto de mi mente, está siendo producto de mi cuerpo. Y bueno, por esto mismo es que se suele tratar más con la psiquiatría que con algún, digamos, médico o con algún psicólogo, porque son dolores reales, son cosas que de verdad se sienten y deben ser tratados a más profundidad para poder llegar a la causa y también para llegar a una solución. Sí, la verdad es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos al médico, presentamos un dolor psicosomático, pongamos, por ejemplo, que ya tú te has hecho todos los estudios del lugar, que ya has visitado, has tomado las pastillas que te han indicado, el dolor no desaparece. Entonces yo creo que este es el momento preciso en el que, si igual tenemos una persona cercana que está pasando por esa situación, de decirle, hey, ¿has pensado quizá que esto pueda ser algo mental, que pueda ser solucionado de otra forma, que no sea médicamente? Porque a veces nos centramos en que, me duele esto, voy a ir al médico, pero los estudios salen limpios, tomamos lo que nos indican, pero el dolor persiste. Entonces ya es bueno mirar otras alternativas para tratar esa situación. Y estas propias alternativas que mencionas, los médicos en cuestión las tienen en cuenta, porque Sí, justamente evalúan todo aquello que yo les mencioné sobre la manera en la que el paciente describe el dolor, cómo se siente ese dolor, el historial o sea, médico, psiquiátrico, psicológico de esta persona. Todo eso se evalúa, pues médicamente hablando. Entonces, pienso yo que mientras más uno divague sobre lo que uno está sintiendo, es más probable que sea algo mental. Sí. Y puede ser, digamos que, difícil de reconocer, porque sí nos está doliendo, claramente, Claro. y no encontramos una razón ni nada específico. Entonces, justo por lo que los médicos evalúan es que mandan a esta persona a un psiquiatra, porque reconocen que es algo completamente mental.
Pues la verdad, a mí me parece que todo esto es muy interesante, que si nosotros tuviéramos un poquito más de información acerca de estos temas, realmente fuesen muchas las personas que, que pues tuvieran un manejo diferente de ciertas situaciones. Y bueno, nada, yo creo que si no tenemos nada más que decir, si no tenemos nada más que aportar, bien, pues nada, hasta aquí dejaremos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden, como siempre, que no somos psicólogas ni somos psiquiatras, sino que nosotras somos apasionadas por la salud mental y todos estos temas y traemos información para ustedes. Pero si algo les parece interesante, acérquense a un psicólogo, un psiquiatra y respondan sus preguntas del lugar. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.